si bien los costos de producción van a subir, los precios de los metales también siguen esa tendencia y el margen de utilidad también sigue ganando. Entonces, lo que se estima es que cada vez haya más rentabilidad. Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del abogado César Montes de Oca Diván, quien además es consultor minero. César, bienvenido. Muchas gracias, Rolando, un gusto. César, días atrás salió un titular en un medio de comunicación especializado en economía y negocios donde señalaban que los costos de producción en el caso del cobre se habían incrementado en el caso peruano, ¿no? Y se refería a un incremento de $1.40, que era hace 4 años, y ahora que estamos en $1.9 por libra de cobre en el Perú. Esto, digamos, ¿en qué medida nos afecta como país o cómo afecta a la economía peruana? La afección que se tiene es directa, en la medida que se resta competitividad a nivel internacional. Y para este resto de competitividad tenemos que analizar si ese es un factor del incremento del costo a nivel global o corresponde a un tema de país o local. En estos casos corresponde a nivel global, en alguna parte y en una pequeña parte a un tema local. En la medida siguiente, la estructura de costos de la minería corresponde a una suma de factores que en sí indica cuánto realmente has invertido para obtener un producto determinado. Uno de los mayores volatilizaciones o cambios que ha habido en el tema de los costos ha sido los hidrocarburos, que desde hace más o menos 2 años, debido a la guerra que ha habido o invasión de Rusia con Ucrania, se han elevado bastante. Y a las nuevas políticas corporativas de tener una muy buena imagen respecto al desarrollo sostenible, que incrementan los valores de energías renovables y su utilización, sobre todo por el sector minero, que tiene la capacidad económica de utilizarlas. Esto ha generado que esos costos principales se incrementen. Otro de los costos también interesantes, que acá en Perú todavía tenemos una mano de obra relativamente barata a nivel internacional, es que mientras más tiempo tenga tu personal, normalmente tiene mayores beneficios. Y esto también hace que las actividades mineras con un poco más de mediana, larga data, también tengan unos costos operativos, mano de obra, más altos, ¿no? Por eso arrancar otros proyectos es mucho mejor respecto a costos. Pero a la inversa, tienen el tema de las depreciaciones o las inversiones de capital y cuánto puedan recuperar en el camino más alto. Así que todos los proyectos son variables y por eso siempre se habla de una media, ¿no? Lo afortunado es que acá en Perú tenemos una de las empresas más competitivas a nivel internacional, ¿no? Que tiene operaciones prácticamente en toda América, Norteamérica. ¿A qué compañía nos referimos, César? Nos referimos a Sauder Perú. Sauder Perú, de acuerdo a los reportes que presentan trimestrales y a los informes anuales, es la empresa número 1 en el mundo de cobre que tiene los costos más bajos. Y a nivel Perú, ¿qué costos se manejan? A nivel Perú, ella sigue liderando. Esta empresa es la que lidera los costos más bajos. Para dar un ejemplo, en el trimestre, me parece en el último trimestre del año pasado, que sería 2023, presentó unos costos de, si no me equivoco, de 1,40 y tantos centavos por libra. Y el promedio, de acuerdo a lo que ha salido en los medios, de todas las empresas formales a nivel Perú, estamos hablando de 2. Es decir, está por debajo del promedio. Bien posicionada, sí. Es decir, y hablamos de una empresa que está interesada en un proyecto pues aquí en Arequipa, ¿no? Que es Tía María, por ejemplo. Es decir, con esos costos de producción haría un negocio rentable de prosperar la ejecución de este proyecto en el corto plazo. Sí, bueno, lo hace rentable, pero mejor dicho, lo hace más rentable. Y hacer más rentable un proyecto redunda directamente en los pagos y en sí el principal beneficiario, que es el Estado, a través del pago de los tributos,
¿no? Recordemos que la carga tributaria para las empresas mineras casi llega a un 50% si queremos redondearlo. Claro. Ahora, y yo te preguntaba hace un momento el impacto que tiene este incremento en los costos de producción, porque claro, el sector minero es muy importante en el aporte de tributos al Estado, y esto se traduce pues en los recursos principalmente de inversión pública para la mayoría de regiones del país. Pero al tener los costos de producción, en el caso del cobre, más altos, entiendo que también hace que baje, digamos, el aporte tributario, ¿no? Porque las ganancias de alguna forma se ven también afectadas y disminuyen. Entonces, ¿se podría prever una reducción en las transferencias por canon minero y regalías que reciben municipios y gobiernos regionales como consecuencia de este incremento en el costo de producción? No, con las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque el precio también está siendo elevado. Porque todos los factores están subiendo. El precio internacional del cobre. Las ganancias siguen siendo muy favorables. No se estima que por lo menos en lo que sigue en los próximos años, 2, 3 años, haya una variación significativa. Si bien los costos de producción van a subir, los precios de los metales también siguen esa tendencia y el margen de utilidad también sigue ganando. Entonces, lo que se estima es que cada vez haya más rentabilidad, los proyectos sean más atractivos. Perú, recordemos que tiene un potencial minero maravilloso. Y lo que sí tenemos que atacar bastante es la minería ilegal, que siempre ha estado marcada en la agenda del gobierno, ha sido descuidado últimamente, y sobre todo poner ya por fin reglas claras para terminar la minería informal. Claro, tú decías que los precios son altos en este momento en el mercado internacional, ¿no? Hablamos a hoy, por ejemplo, la cotización internacional está por encima de los $4.50 por libra de cobre. Y tal vez el promedio de este año con el que cerremos esté por encima de $4.20, más o menos, ¿no? Eso frente justamente al $1.90, que es el costo de producción, ¿no? Nos deja pues un margen por encima de $2.60. Y tú decías, ¿no? La carga tributaria es prácticamente el 50%. ¿No? Si ahí tenemos una utilidad bruta, por así decirlo, de $2.60, 50%, nos queda $1.30. ¿Sí? En buena cuenta, por cada dólar que se invierte, se gana $1.30 en el sector minero. Aproximadamente. O sea, es un buen negocio, entonces, hacer minería, desarrollar minería en el Perú. Sí, es un muy buen negocio. Es bien riesgoso. Por eso también, mientras más riesgo, también más rentabilidad. Y sobre todo que nuestro país está siendo bastante criticado desde hace aproximadamente 3 años por ese gran riesgo que estamos generando por culpa de nosotros. La inestabilidad política y social que la vivimos todos los días. Claro, y justamente eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Porque, digamos, en condiciones normales, con una cotización por encima de los $4 por libra de cobre y con estos costos de producción que decías que, bueno, sí son altos, pero hay empresas que están top, como Sauder, que tienen más bajos, sí se deberían concretar proyectos mineros, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hay ese retraso? ¿Por qué se siguen demorando? Me parece que se utilizan para variar falacias o leyendas urbanas de que la minería formal contamina. Se tiene un miedo un poco injustificado respecto a esto, y es porque distinguimos la minería formal con otras actividades que también generan impactos, porque al final todas las actividades humanas generan un impacto, solo que la minería formal sí maneja los impactos a través de sus documentos de gestión ambiental. Por eso elabora documentos que estudian los impactos ambientales y toman las medidas de control, medición, previsión antes de generar estos impactos. Cosa que la minería antigua, por así llamarlo, antes de los años 90, no, porque no existía esa importancia, no había ni siquiera la legislación, el interés, ni tampoco el espíritu corporativo como de buen asociado, buen vecino, por así decirlo. No había el interés social para tratar estos temas. Hoy en día sí existe, el tema de la imagen corporativa está muy en alto, y sobre todo que la legislación es muy puntual y nos establece estándares que los tenemos en Perú, que son uno de los más exigentes a nivel mundial. El tema de la discrepancia está en juntar la minería formal con la informal y la ilegal.
La minería, una actividad global en sí, vista como una unidad, es muy beneficiosa para el país. ¿Por qué? Porque aprovecha los recursos que tenemos. El asunto es que sabemos que toda actividad que se pone como al lado oscuro de la fuerza, que no respeta normas, lo quiere hacer subrepticiamente, sin cumplir algo, siempre genera impactos negativos muy significativos que no solo dañan el ambiente, dañan en sí a todas las personas. Porque aparte de no pagar impuestos, destrozar el ambiente, termina deteriorando la salud de las personas y eventualmente haciendo trabajos infantiles, trata de personas y otras cosas que realmente afectan la dignidad de todo ser humano. Tú decías al inicio que estos altos costos de producción, en el caso del cobre, de alguna forma nos restaban competitividad a nivel país, ¿sí? Pero digamos, esto, si nos comparamos con otros países, ¿cómo estamos? Por ejemplo, cuando lanzaron esta cifra, ¿no?, de que se han incrementado en 35% los costos de producción del cobre en el Perú en los últimos 4 años. Nos comparábamos también con Chile, por ejemplo. En Chile están por $2, en México están por el $1.80, ¿no?, que son un poco los vecinos regionales. Sin embargo, a nivel global, sí, pues Rusia está por $1.50, China por $1.70, ¿no? El Congo también, con el que competimos, el segundo lugar en la producción de cobre a nivel mundial, está por encima del $1.80. Entonces, estamos, digamos, dentro del puesto medio, por así decirlo, en el ranking mundial. Pero, ¿cómo somos vistos en este momento a nivel internacional? Porque tú decías también, si no hay inversiones en el Perú, en el sector minero, es porque algo estamos haciendo mal también nosotros. ¿Eso se refiere también a la población, a la conflictividad social, al ruido político? A la suma de factores. Para ver qué hacemos. El gobierno anterior nos dejó unas normas, sobre todo de exploración minera, que entorpecían el descubrimiento de nuevos yacimientos vía este estudio que se hace, que es explorar. Exigía documentos ambientales que antes no lo exigían para actividades muy sencillas. Y también se estableció el criterio de aplicar la famosa consulta previa. Y les digo famosa, ¿por qué? Porque fue como mal trastocada. Recordemos que Perú fue uno de los primeros países del mundo que aplicó esta norma, y sí, me parece que fue el primero en Latinoamérica. Esto, lamentablemente, demora el proceso de investigación. Hay consultores y tratadistas respecto a derechos humanos como tal, sobre todo pueblos originarios, que identifican que la medida a adoptar debería ser la que realmente va a generar algún impacto significativo en la población que se quiere proteger y se quiere cautelar la identidad cultural, y que ellos decidan si quieren cambiarla o mantenerla. Para eso se hace la consulta previa. En este caso, una actividad de exploración que tiene impactos ambientales muy bajos. Me refiero a impactos ambientales negativos, muy bajos, sencillos. Hace un movimiento muy somero de temas de personal, de recursos, de utilización de recursos externos como agua y otros. Se les exige documentos ambientales a veces muy exigentes, como si realmente fuese una actividad mucho más complicada, ¿no? Mucho más significativa. Eso sí podríamos tratarlo como país, ¿no? En los países de la región, Chile, Colombia, inclusive Bolivia, exonera de hacer estos documentos ambientales porque es un tema de investigación y los impactos ambientales han sido identificados como no significativos. Acá en el Perú, todos requieren documento ambiental. ¿Ya? Algunos de aprobación automática, los sencillitos, pero todos requieren. Y si se detecta después que tú estás en un área donde existe una población originaria protegida por el Convenio 169 y la ley nacional, su reglamento nacional, tu proyecto, que debería ser de aprobación automática, súper sencillo, tiene que suspenderse hasta que se aplique esta consulta previa, que en teoría debería aplicarse en 4 meses. La realidad es que se aplica de 12 a 16 meses. Así que tu inversión está dilatada por una opinión que al final es no vinculante, con impactos muy someros, como lo digo, no significativos, y más aún, no sabes si realmente hay material explotable, es decir, es rentable sacar el mineral ahí.
Claro, eso de alguna forma también se repercute en el índice de competitividad minera, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque meses atrás, por ejemplo, el Instituto Fraser, que es el que elabora este ranking, decía porque el Perú estaba en el puesto 56 de 86 países, ¿no? Entonces, cada año estamos descendiendo. O sea, tenemos recursos naturales, tenemos grandes reservas. Como tú decías, nuestros precios pueden ser altos, pero no son tan altos tampoco en el mercado si nos comparamos a nivel internacional, ¿no? Pero todavía falta algo por hacer allí para que como país mejoremos, ¿no? El ruido político, por ejemplo. ¿Qué tanto afecta en este indicador de competitividad, en esta imagen que nosotros damos al contexto internacional? Afecta bastante por la famosa seguridad que podemos brindar, la confiabilidad con el sistema que existe. O sea, la predictibilidad. La predictibilidad es lo que sabes que va a suceder si haces determinada acción. Por eso es predecible. Y lo otro es seguridad, que las reglas no te las cambien tan rápido como antes, ¿no? Y sobre todo, si te las cambian, que se respete lo que has tenido antes. Eso es seguridad jurídica. En este camino, Perú siempre ha demostrado que no respeta esas reglas. Decimos que queremos, pero realmente no lo hacemos. Hemos visto casos de regalías mineras. Hace poco se ha resuelto un tema también que ha sido bastante cuestionado. Yo estoy en opinión de que sí se debió respetar, pero la decisión al final de una corte internacional, un centro internacional de arbitraje, fue diferente. Pero hay posiciones para todos los gustos. En derecho no hay una regla única, siempre los criterios son variables. ¿Te refieres al caso de una minera en el sur? Sí, tenemos el caso de unas mineras que me parece hace un par de meses hubo un laudo favorable al Estado peruano, ¿no? Que eso también resta competitividad, ¿no? Siempre hay posiciones, sobre todo cuando... ¿Eso estaba vinculado, disculpe que te corté, al caso de Cerro Verde? Correcto. Sí, justo un tema de pago que no son tributos, ¿no? Son contraprestaciones. Claro, ¿no? Eso era en base, digamos, a un convenio de estabilidad jurídica y luego viene pues una ampliación que debería, en opinión de Cerro Verde, no ser considerada o ser tratada de manera diferente, ¿no? Y ahí está pues esa, entre comillas, controversia, ¿no? Si deberían reconocerse los beneficios que le dio este convenio. Correcto. El tema va en que tenemos que ser artífices de cosas razonables. Si hoy día digo algo y a futuro después lo pienso a cambiar, y en el tema de la regalía pasó algo muy similar, por eso dejamos de ser prácticamente considerar una regalía como un tributo que en otros países hay, para darle un trasfondo y que no sea aplicable para todas las empresas en Perú, diciendo que es un tema de contraprestación. Así que los convenios de estabilidad jurídica no aplicaron porque era un tema legal o tributario, pero sí para los que tenían convenios de estabilidad administrativa, que era la contraprestación porque no era tributo, sino era un tema. Y era como ver una jugada para ver de dónde podía sacar un argumento. Y el objetivo es ser razonable. El derecho se basa en bastante lógica. Si no aplicamos eso, prácticamente nos estamos entorpeciendo el desarrollo de futuros proyectos. No damos una muy buena imagen de ser confiables a nivel Perú, ni regional ni mundial. Cerro Verde justamente es el principal aportante en cuanto a la contribución minera en la región Arequipa, ¿no? Y tú decías hace un momento, Sauder tiene uno de los precios más competitivos en cuanto a los costos de producción, por así decirlo. ¿Y cómo está Cerro Verde? Cerro Verde tiene un costo un poco más elevado, de acuerdo a sus reportes, y eso obedece, uno, eventualmente a la lejanía y a la tercerización de algunas actividades o servicios que requiere. ¿Ya? Recordemos que Sauder prácticamente tiene un sistema integrado, es una de las minas más importantes en el sur del Perú y que tiene un sistema integrado y la que le da más valor agregado a nivel Perú y me parece a nivel Latinoamérica de los recursos mineros que tenemos. Lo de mina lo produce ya como cobre con 5 9, como siempre se dice, ¿no? Prácticamente ya se exporta acá todo. ¿Y por qué? Porque pasa del proceso minero como tal de explotación, de flotación y molienda, que es la concentración, pasa por una fundición, pasa por refinación. Ellos mismos transportan a través de sistemas ferroviarios sus productos y sus insumos, que los reciben y los despachan a través de su propio puerto. Se producen también su propio ácido sulfúrico, es decir, una economía circular maravillosa, ¿no?
aprovechando los residuos gaseosos que genera su proceso de concentrado, aprovechan el ácido, que antes no se veía así, pero hoy en día sí, y eso también sirve, ¿no? Para tu consumo propio o también para terceros que se venden en empresas cercanas. Es también. decir, ellos operan todo el circuito de producción. Correcto, y gracias a eso son más competitivos porque manejan sus costos, ¿no? Y si no les es rentable, ¿no? Desde el punto de vista económico, de repente desde el punto de vista social sí va a ser. Ahora, en el caso de Cerro Verde, ¿por qué optan por una vía diferente? ¿Por qué tercerizan algunos servicios? Porque se quieren dedicar como a la actividad nuclear, a la actividad principal, la que mayores ingresos les da. ¿Para qué tener los otros auxiliares si hay otras personas? Eso se basa en la tercerización. Hay otras empresas que lo pueden hacer mejor que tú, son las especialistas y a un precio, en teoría, más barato de lo que a ti te podría salir. Entonces, por eso aplicas la tercerización. Aunque esto genere un mayor costo de producción. Un mayor costo, pero tienes mayor seguridad. En su época, por ejemplo, una de las cosas que hicieron varias empresas era tercerizar el tema de transporte, tercerizar el tema de energía, tercerizar el tema de, a veces, personal. Habían empresas que toda la operación minera que tenían para la extracción de mineral era de terceros, porque les salía más rentable tener este tercero que tener su personal propio, por la seguridad, por la confianza que tenían con la otra empresa, para evitarse problemas también administrativos, legales. Cada empresa es diferente y por eso cada uno es libre de decidir cómo puede manejar y operar. En todo caso, para ir concluyendo, César, en el Perú, si bien se han incrementado los costos de producción del cobre, seguimos siendo un país atractivo de inversiones y sigue siendo la minería rentable en el país. Sí. Completamente. Lo único que podemos afianzar y recomendar es que el Estado también tiene que dar su roca de arena, ya no solo granitos, tiene que generar una roca completa en lo que corresponde a una política de desarrollo del sector minero. Por lo siguiente, entorpecemos a la minería formal a través de muchos permisos, autorizaciones, cargas tributarias, cargas sociales, problemas sociales que le decimos que no es responsable. Creamos mecanismos buenos como obras por impuestos para que también demuestren y se eviten problemas con SUNAT, ¿no? Para el reconocimiento de lo invertido. Pero al mismo tiempo desatendemos al hermano menor, por así decirlo, o a la oveja negra, si queremos llamarla como tal, a la minería informal, que tiene toda la intención, la buena voluntad de formalizarse, pasar al lado bueno y cumplir todo. El tema es, ¿realmente tenemos esa voluntad como Estado? ¿Realmente los que han declarado tienen la voluntad después de 20 años de estar en este proceso? ¿O quieren seguir aprovechándose de esta, se puede decir, divergencia entre el gobierno y aprovecharse de cada gobierno, cada mesa directiva? El 2024, en teoría, termina el proceso de formalización. Es la última ampliación que hemos tenido hace unos 3 años. Pero hoy en día el gobierno está tratando de presentar una nueva ley para la formalización minera. Es decir, dar un nuevo aliento, ¿no? Dar más oxígeno a este proceso. El asunto es que ya tenemos que ser un país formal y evitar este tema que al final genera un impacto, tanto el ilegal como el informal, a la minería formal que sí desde el inicio cumple con todo. Ahora, me decías, sí, somos un país rentable para hacer negocios mineros. En el contexto internacional, ¿cómo estamos? ¿Qué tan rentable es hacer minería en el Perú respecto a Chile, por ejemplo, o respecto a México, respecto a otros países de la región? Ya, Perú lidera a nivel Latinoamérica en las inversiones mineras. En el ranking de competitividad está muy bueno. Y tenemos otros factores que también ayudan. El principal es la energía. El costo de la energía, kilovatio por hora, ya es uno de los mejores precios que tenemos a nivel Latinoamérica. De los más bajos. Uno de los más bajos. Me parece que desde la tabla inferior estamos como número 3 o número 4 a nivel Latinoamérica. ¿Y Chile, por ejemplo, cómo está? Chile nos lleva 2 puestos, está como en el 5º, ¿no? Empezando de abajo. Así que si nosotros estamos en los terceros mejores, Chile está en el 5º, ¿no? Por eso ellos también tienen costos adicionales. El tema de hidrocarburos, eso sí es prácticamente un costo-precio internacional que
depende de la cercanía también, porque ahí viene el tema de los fletes, los costos que tú traes o prácticamente de las refinerías a tu lugar de trabajo o de utilización, ¿no? Eso sí varía dónde está tu mina también. En todo caso, no estamos mal, por así decirlo. Estamos muy bien, pero lo que sí, el diagnóstico que me pides que se realice es en qué estamos mal y cómo corregirlo. Claro. Es decir, ¿dónde empieza la enfermedad? Gobierno, seguridad jurídica. Dos pilares que realmente nos han retrasado en los últimos 3 años, debido al gobierno que al inicio empezó a gestar bastantes conflictos sociales, a enalzar algunos ideales irreales desde el punto de vista racional y legal a determinada población, mover a estas personas que son un poquito agresivas o que les gusta mucho la acción directa, para no llamarla violencia, para hacerse notar en unas próximas elecciones o algún mecanismo para llamar la atención, que al final nos han suspendido, parado o disminuido el crecimiento tanto minero que conlleva el crecimiento económico de todo el Perú. Y finalmente, César, proyectos como Zafranal, por ejemplo, o el mismo Tía María, ¿de qué dependen para que salgan en el corto plazo? Ya, Tía María, de una decisión del gobierno que ha dicho que sí, de la empresa minera siempre ha estado dispuesta, y sobre todo de la población. Por ejemplo, en el caso de Tía María, la empresa está siendo muy cauta. Es lo que se percibe a través de los medios y sus declaraciones. A pesar de que del anuncio inicial de ejecutar ya las obras en el corto plazo. Pero está muy bien. O sea, tiene todos los títulos habilitantes para ello y lo que quiere es tener una menor resistencia social. Es difícil que cualquier proyecto o cualquier inversión tenga una aceptación al 100%. Es bien difícil. En los últimos años la empresa sí ha demostrado que sí está ganando terreno en este aspecto social y está haciendo obras buenas. Y más aún, si ve que a través de un costo menor, porque es una empresa muy rentable, maneja bien las cosas, puede generar más ingresos en la zona y se demuestra, como lo evidencia, que es completamente responsable desde el punto de vista social, ambiental, legal, tributario y otros, ¿por qué tendríamos que tener alguna oposición? Ya sería algo irracional. Claro, hay temas, digamos, sociales, hasta ideológicos de por medio, y que también de alguna forma reflejan también la falta de atención de la población por parte del Estado, ¿no? Y ahora al ver un inversionista que va a generar pues ingresos, quieren también una mejor atención, y tal vez por allí va el tema, ¿no? Y claro, eso no es responsabilidad del inversionista, es responsabilidad del Estado, pero el Estado tampoco ha sabido intervenir, como en muchos lugares del país, en el momento correcto. Sí, pero si el objetivo es dejar al inversionista solo, dejemos al inversionista solo que negocie con la población. Entonces, ¿por qué recién aparecer cuando estás en el podio, aparece el Estado como para decir gracias a mí? Eso es un poco también antiético, ¿no? Claro. Y en el caso de Zafranal, para ahí acabar, ¿tú percibes, digamos, una falta de interés o no sé, porque, digamos, los anuncios hablan de que tal vez al siguiente año recién se tendría, digamos, la confirmación de las inversiones para que en 2 años más se puedan iniciar operaciones como tal? ¿Tú cómo ves eso? ¿Hay interés real por ejecutar este proyecto minero? Sí, yo considero que este proyecto, que sería muy bueno para la parte relativamente norte de Arequipa, sí generaría un polo de desarrollo maravilloso. Claro, está entre las provincias de Caylloma y Castilla. Correcto. En cambio, Tía María estará como para la parte sur. Así es, ¿no? En Islay. Cerro Verde, nuestra principal productora, está en el centro, por así llamarlo. Cerca de la ciudad. Por donde veamos, en Perú hay minería, ¿no? Y gracias a ello pues se pueden generar polos de desarrollo maravillosos, ¿no? No desplazar otras actividades, sino potenciar las que ya se tienen. En el caso de Zafranal, es un proyecto muy sostenible y depende de la decisión del inversionista en sí, derivar los capitales a Perú. Porque puede tener las opciones de generar proyectos en otros lados donde pueda tener una tasa interna de retorno mucho más rápida que aquí en Perú, ¿no? O con ¿Eso está en juego en este momento? Eso lo analizan los inversionistas, ¿no?
y también existe la posibilidad de no desarrollar otro proyecto de inversión, sino más bien poner tu capital en otra actividad donde te rente más, ¿no? Eso depende del inversionista. Cada uno es dueño de su dinero y sabe qué hacer con él. Bien, César, muchas gracias por este diagnóstico del sector minero y también por este diagnóstico del nivel de competitividad, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, con nosotros estuvo César Montes de Oca, abogado y especialista en temas mineros, además de docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Católica San Pablo. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.